¿Qué hizo que toda una comunidad de padres se amotinara? Cuando recogí a mi hijo Ethan, de 8 años, de la escuela, estaba sentado en la oficina con los pantalones mojados, temblando y sin querer hacer contacto visual. Sus uñas estaban ensangrentadas de tanto rascarse algo. La secretaria dijo que había tenido un día difícil. Cuando llegamos al auto, Ethan finalmente susurró: «Otra vez el cuarto oscuro, mami». Pensé que se refería a un tiempo fuera, pero luego vi las marcas frescas en sus muñecas. Ethan, un niño autista que normalmente nunca deja de hablar de dinosaurios, no había dicho ni una palabra más. Mojó la cama 3 veces esa noche, algo que no hacía desde hacía años. Empecé a hacer preguntas. La asistente de Ethan, la señora Patricia, dijo que había estado portándose mal y necesitaba intervención conductual. Pero cuando pedí detalles, se puso a la defensiva. Decidí pasar por la escuela sin avisar a la hora del almuerzo. El director dijo que estaba en su espacio para calmarse y que no podía verlo. Amenacé con llamar a la policía. Me trajeron a Ethan después de 45 minutos, pero algo no estaba bien. Esa tarde, le di a Ethan mi viejo teléfono con una aplicación para grabar. Si te vuelven a meter al cuarto oscuro, presiona el botón rojo grande. 3 días después, por fin lo recibí. 4 horas de audio. Me sentí enferma. Llanto, súplicas, sonidos de rasguños, seguidos de largos periodos de silencio. Se le escuchaba pedir ir al baño, pedir agua, pedir a su mamá, pero lo peor era escuchar a los adultos. «Entra, Ethan. Deja de ser dramático». Y pistas de ubicación. «Llévenlo a B12». Con esta información, supe que tenía que ver ese cuarto yo misma. La semana siguiente, esperé en el estacionamiento hasta que sonó la alarma de incendio para su simulacro mensual. Mientras todos salían al campo de fútbol, me colé por la puerta lateral cerca del gimnasio que siempre dejan abierta. Fui bajando al sótano. Mi corazón latía con fuerza mientras seguía los letreros hacia el cuarto de calderas. Ahí estaba, una puerta marcada como B12 almacenamiento. Los rasguños por dentro estaban a la altura de un niño, un balde en la esquina, el olor a orina. Tomé fotos de todo. Otros padres empezaron a acercarse en el estacionamiento después de escucharme hacer preguntas. Mi hija dice que los niños desaparecen durante la clase. Mi hijo mencionó gritos desde el sótano. Una madre me mostró dibujos que su hijo mayor había hecho en terapia. Un monito de palitos en una caja negra etiquetada como «El cuarto del niño malo». Programé una reunión de emergencia del IEP. Llegué preparada con fotos del cuarto, las marcas en mi hijo y declaraciones escritas de otros padres. El director, el señor Davidson, estaba ahí con un abogado del distrito escolar. «Señora Cooper, tenemos protocolos para manejar conductas disruptivas. Este es un cuarto de silencio estándar». Azoté los papeles del diagnóstico de mi hijo. Él es autista, no disruptivo. Tiene trastorno de procesamiento sensorial. Encerrarlo en un closet oscuro es tortura. El abogado intervino. Nadie está encerrando a nadie en ningún lado. Este es un espacio voluntario para calmarse. Saqué mi teléfono y les mostré un video. Otro padre había grabado a una maestra arrastrando físicamente a un niño que se resistía hacia ese cuarto. ¿Voluntario? La cara del abogado se puso pálida. El señor Davidson carraspeó. «Eso, tendremos que revisar ese material». Me levanté. Las manos me temblaban de rabia. «Revísenlo. Ese es mi bebé al que han estado torturando. Tiene 8 años. Mi voz se quebró. Todavía duerme con una lámpara de dinosaurio. Y ustedes lo han estado encerrando en un closet completamente oscuro como si fuera un animal». El cuarto se quedó en silencio. La señora Patricia ni siquiera me miraba. Fue entonces cuando exploté. Llamé al DIF desde la sala de juntas. «Necesito reportar abuso infantil sistemático en la primaria central. Varios niños autistas están siendo encerrados en cuartos de aislamiento sin comida, agua ni acceso al baño». La cara del director se puso roja. «Señora Cooper, esto es sumamente inapropiado». Lo interrumpí y saqué mi teléfono. ¿Sabe qué? Vamos a ver qué opinan los demás padres. Abrí el grupo de WhatsApp de padres. 247 miembros. Subí el archivo de audio. Esto es lo que le hacen a nuestros hijos con necesidades especiales. Mi hijo Ethan suplicando por agua. El director se lanzó por mi teléfono. «No puedes compartir eso. Son asuntos confidenciales de la escuela». Pero ya fue enviado. Mi teléfono no dejaba de vibrar. ¿Qué demonios es esto? Voy a llamar a mi abogado ahora mismo. Todos vengan a la escuela de inmediato. Los padres estaban compartiendo el audio en otros grupos. El Facebook de la PTA, la Coalición de Padres del Distrito, la Red de Apoyo para Necesidades Especiales. A través de la ventana de la sala de conferencias, podía ver a los padres entrando en tropel por la entrada principal. Las manos de la secretaria temblaban mientras presionaba botones en el teléfono de su escritorio. Mientras los padres pasaban junto a su escritorio y llenaban el pasillo angosto afuera de la sala de conferencias, los abogados del distrito se pusieron de pie y abrieron la puerta tratando de proyectar una autoridad tranquila. Pero 3 padres lo rodearon de inmediato, exigiendo saber qué demonios estaba pasando con sus hijos. Más padres seguían entrando por la entrada principal, algunos todavía con ropa de trabajo, otros en pijama, como si hubieran salido corriendo directo de casa. El señor Davidson tomó su portafolio y su laptop, luego salió por la puerta trasera de la sala de conferencias, que conectaba con su oficina privada. Lo vi a través del panel de vidrio mientras cerraba la puerta de su oficina por dentro y bajaba la persiana.
El abogado retrocedía hacia la pared mientras más padres se acercaban, todos hablando al mismo tiempo, agitando sus teléfonos con el audio aún reproduciéndose. Saqué mi teléfono y empecé a grabar todo, asegurándome de captar la cara pálida del abogado y la forma en que le temblaban las manos mientras intentaba hablar por encima de la multitud. La secretaria ya había abandonado el teléfono y ahora estaba de pie detrás de su escritorio, luciendo aterrorizada, mientras los padres exigían saber dónde estaban sus hijos en ese momento. En cuestión de minutos, el oficial de recursos escolares llegó corriendo por el pasillo, con la mano en su radio, gritando que todos debían desalojar el área de inmediato o enfrentar cargos por allanamiento. Los padres se le voltearon al instante. Una madre le metió el teléfono en la cara, mostrando la marca de tiempo del audio, mientras su esposo exigía saber si él sabía sobre el cuarto del sótano. El SRO seguía retrocediendo, repitiendo que todos debían salir de la propiedad escolar, pero nadie se movía. Me abrí paso entre la multitud hasta donde la señora Patricia seguía sentada, paralizada, en la sala de conferencias, y le dije que me iba a llevar a Ethan a casa en ese momento. Ella empezó a decir algo sobre los procedimientos de salida, pero la interrumpí y fui directo al salón de Ethan. El SRO me siguió, diciendo que no podía sacar a un alumno sin firmarlo. Así que me volteé y le pregunté si de verdad quería detener físicamente a una madre que se llevaba a su hijo abusado a casa, mientras otros 20 padres nos grababan. Él miró todos los teléfonos apuntándolo y se hizo a un lado. Ethan estaba sentado en su escritorio, mirando su libro de dinosaurios, sin siquiera levantar la vista ante el caos en el pasillo. Recogí su mochila y su lonchera. Luego tomé su mano y lo guié entre la multitud de padres, que se apartaron para dejarnos pasar. Esa noche en casa, Ethan se sentó en la mesa, moviendo sus nuggets de pollo en el plato, sin comer nada. Intenté que diera aunque fuera una mordida, pero negó con la cabeza y mantuvo la mirada baja. 20 minutos después de empezar la cena, olí algo y me di cuenta de que se había orinado otra vez, sentado ahí en silencio. No lloró ni reaccionó, solo se quedó en su ropa mojada, mirando su plato. Lo ayudé a ir al baño y lo limpié. Luego llevé mi cámara a su cuarto, donde la luz del techo era más brillante. Las marcas en sus muñecas estaban más oscuras ahora, moretones morados y amarillos y formas claras de dedos, donde alguien lo había sujetado. Las fotografié desde todos los ángulos. Luego las medí con una regla para tener escala. Me temblaban tanto las manos que tuve que repetir varias fotos. Escribí todo en una libreta: la hora, su comportamiento, cuántas palabras había dicho desde que lo recogí, que eran 0. A la mañana siguiente, fui directo a la estación de policía y me acerqué al mostrador, diciendo que necesitaba presentar un reporte por abuso infantil en la primaria central. El oficial detrás del vidrio parecía aburrido y deslizó un formulario por la ranura, diciendo que podía llenarlo en la sala de espera. Lo rechacé y dije que no, que necesitaba hablar con alguien de inmediato sobre varios niños que estaban encerrados en un closet del sótano. Él suspiró y me dejó pasar a una pequeña sala de entrevistas, donde otro oficial entró 10 minutos después con una libreta. Escuchó mi historia con escepticismo evidente, interrumpiendo para preguntar si realmente había visto a alguien encerrar a mi hijo en algún lugar, o si esto era solo algo que mi hijo había dicho. Saqué mi teléfono y reproduje 30 segundos del audio. La voz de Ethan sollozando y suplicando ir al baño. Toda la expresión del oficial cambió. Dejó su pluma y me pidió que lo reprodujera de nuevo desde el principio. Después de 4 minutos, me detuvo y dijo que necesitaba llamar a un detective, que esto se manejaría como un caso prioritario. Me dio un número de incidente y dijo que alguien llamaría en un plazo de 48 horas. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó a las 7:30 y una mujer se identificó como Tess Donovan de Servicios de Protección Infantil. Dijo que habían recibido múltiples reportes sobre la primaria central y que necesitaban programar entrevistas conmigo y con Ethan lo antes posible. Explicó que podían investigar negligencia institucional, pero me advirtió que probar abuso intencional versus disciplina inapropiada era mucho más difícil legalmente. Dijo que el distrito tendría abogados y políticas detrás de las cuales esconderse, que estos casos a menudo no llegaban a nada. Acepté reunirme de todos modos, pero sentí que mi esperanza se apagaba mientras ella hablaba sobre cuánto tiempo tomaban las investigaciones y cuán poco poder realmente tenían sobre las escuelas. Esa tarde, estaba doblando ropa cuando mi teléfono vibró con un correo electrónico del Departamento Legal del Distrito Escolar. El asunto era cese y desista, registros estudiantiles confidenciales, y eran 3 páginas de amenazas legales sobre violaciones de privacidad y difamación. Me pregunto cuál es la verdadera historia detrás de la señorita Patricia sentada congelada en esa sala de conferencias mientras el caos explotaba a su alrededor. Hay algo en su silencio que me da curiosidad sobre su verdadero papel en toda esta oscuridad. Alegaron que había grabado ilegalmente a menores sin consentimiento y dañado la reputación de educadores dedicados con todas las acusaciones. Exigieron que borrara todas las grabaciones y publicaciones de inmediato o enfrentaría un proceso civil y penal. Se me heló el estómago, pero lo reenvié a 3 abogados diferentes que encontré en línea antes de siquiera terminar de leerlo. Esa noche, vi una notificación de un nuevo grupo de WhatsApp llamado Central Parents Private,
con un mensaje diciendo que probablemente el grupo principal ya estaba siendo monitoreado por el distrito. En 2 horas, 12 familias diferentes compartieron sus propias historias sobre sus hijos con necesidades especiales, llegando a casa con moretones inexplicables o negándose a ir a la escuela. Una madre dijo que su hija había tenido pesadillas sobre un cuarto oscuro durante 2 años, pero pensó que solo eran malos sueños. Otro padre encontró dibujos que su hijo había escondido bajo la cama mostrando monitos de palitos y cajas negras etiquetadas como «Donde van los niños malos». Nos dimos cuenta de que esto había estado ocurriendo durante años, y a todos nos habían dado explicaciones diferentes. Alrededor de las 8 de esa noche, recibí una llamada de alguien llamada Libby Duke, que dijo ser defensora de educación especial, y que llevaba una década luchando contra el distrito. Había escuchado sobre nuestra situación por otro padre, y quería ofrecer ayuda porque ya había visto este patrón antes en otras escuelas. Conozco todas las tácticas del distrito, dijo. Cómo intentan intimidarnos con amenazas legales mientras destruyen evidencia y entrenan al personal sobre qué decir. Acepté de inmediato, desesperada por alguien que entendiera el sistema contra el que estábamos luchando. 2 días después, llevé a Ethan a una cita de emergencia con una psicóloga infantil que me recomendó mi pediatra. Ethan entró a su consultorio, abrazando su libro de dinosaurios, pero cuando ella le preguntó suavemente sobre la escuela, él se tiró al piso y se metió debajo de su escritorio. Ella no lo obligó a salir, solo se sentó cerca en el piso y habló suavemente sobre cómo algunos lugares pueden dar miedo, y que eso estaba bien. Documentó todos sus síntomas en detalle, y comenzó lo que llamó una evaluación de referencia para tratamiento de trauma. Esa noche, mi teléfono sonó con un número bloqueado, y un hombre se presentó como Jewel Screech, un periodista de investigación del periódico estatal. Dijo que había estado rastreando quejas sobre cuartos de aislamiento en escuelas durante meses, y que había escuchado sobre nuestra situación. Quería verificar el audio y las fotos, pero prometió proteger nuestras identidades hasta que estuviéramos listos para hacerlo público. Dijo que tenía pruebas similares de otros 3 distritos y que estaba construyendo una historia más grande sobre el abuso sistémico de estudiantes con necesidades especiales en todo el estado. 2 días después de hablar con el reportero, abrí mi correo electrónico mientras Ethan desayunaba y vi la línea de asunto que me hizo que el estómago se me hundiera. El distrito había puesto a Ethan en instrucción en casa, pendiente de una revisión de seguridad de sus necesidades, con efecto inmediato. Lo escribieron como si nos estuvieran haciendo un favor, protegiéndolo de más traumas. Pero yo sabía lo que realmente era. Estaban expulsando a mi hijo de la escuela porque yo hice pública la situación. Me quedé mirando la pantalla mientras Ethan masticaba su cereal, sin saber cómo decirle que no podría volver a ver a sus amigos, ni usar el cuarto sensorial que realmente le ayudaba. Mi jefe no iba a entender por qué de repente necesitaba trabajar desde casa todos los días. Pasé la mañana llamando a tutores y tratando de averiguar cómo enseñar a un niño de 3er grado, mientras atendía llamadas de conferencia. La semana siguiente, Tess de CPS llegó a nuestra puerta con su portapapeles y su placa oficial. Parecía lo suficientemente amable. Se arrodilló al nivel de Ethan y le habló suavemente, pero él se cerró por completo en cuanto ella empezó a hacer preguntas. Se pegó a la pared y no quiso hacer contacto visual ni responder a nada de lo que ella decía. Ella intentó mostrarle imágenes, usar diferentes voces, incluso sacó algunos juguetes de su bolsa, pero Ethan solo miraba al suelo y se jalaba la camiseta. Después de 1 hora, ella se rindió y escribió notas sobre mutismo selectivo y respuesta al trauma. Me dijo que la revelación limitada hacía más difícil construir un caso, que los niños que no pueden o no quieren hablar de lo que pasó a menudo no obtienen justicia. Quise tomarla de los hombros y sacudirla, hacerle entender que mi hijo hablaba perfectamente antes de que empezaran a encerrarlo en ese closet. Mientras tanto, Libby estaba trabajando en el lado legal, presentando quejas formales ante el Departamento de Educación Estatal por violaciones de las leyes IDEA y 404. Envió cartas certificadas exigiendo todos los planes de intervención conductual, evaluaciones funcionales de comportamiento y 3 años de reportes de incidentes. El distrito tenía 10 días para responder, pero ambas sabíamos que usarían hasta el último segundo del plazo. Me advirtió que probablemente alegarían que los registros se habían perdido o que nunca existieron. 3 días antes de la fecha límite, recibí una llamada de la directora de Relaciones Públicas del distrito pidiéndome que fuera a una reunión de resolución. Sonaba amable, dijo que querían arreglar las cosas para Ethan, pero luego mencionó que primero tendría que firmar unos papeles. Cuando pregunté qué tipo de papeles, me envió por correo electrónico un acuerdo de confidencialidad de 12 páginas. Los términos me impedirían hablar jamás sobre cualquier cosa relacionada con la educación de Ethan, su trato en la escuela o cualquier acuerdo al que llegáramos. Tendría que borrar todas mis publicaciones en redes sociales, destruir las grabaciones y no volver a hablar con los medios. Por un momento, de hecho lo consideré, solo para que esta pesadilla terminara y Ethan pudiera regresar a la escuela con el apoyo adecuado. Pero luego lo vi construyendo con sus bloques, tarareando para sí mismo, y supe que no podía dejar que nos silenciaran. Jules los estaba atacando desde otro ángulo con solicitudes de la Ley de Acceso a la Información para todos los registros de aislamiento y restricción de los últimos 5 años. Quería ver patrones,
cuántos otros niños habían sido encerrados en esos cuartos. El distrito alegó que necesitaba 30 días para recopilar los registros, lo que él dijo que eran tácticas estándar de obstrucción. Estaban ganando tiempo para averiguar qué documentos tenían que entregar absolutamente y cuáles podían decir que no existían. Fue entonces cuando recibí el correo electrónico más extraño de una dirección que no reconocía. Solo números y letras al azar en Gmail. El mensaje era corto. Decía que había visto lo que les estaba pasando a los niños con necesidades especiales y que ya no podía quedarse callada. Firmó como ND y dijo que era maestra de otra ala de la escuela. Intercambiamos algunos mensajes cuidadosos antes de que sugiriera reunirnos en el estacionamiento de un supermercado, 2 pueblos más allá donde nadie nos reconocería. Le dije a mi mamá que iba de compras y manejé 40 minutos para encontrarme con esta mujer que tal vez tenía respuestas. Ella ya estaba ahí cuando llegué, sentada en un Honda viejo con vidrios polarizados. Nell resultó tener unos 50 años, con mechones canosos en el cabello y ojos cansados. Llevaba 20 años enseñando, y dijo que había visto cómo las salas de aislamiento se volvían una práctica estándar en la última década. Nombró habitaciones específicas de las que ni siquiera yo sabía. Una en el área de almacenamiento del gimnasio, otra detrás del salón de música. Describió los guiones que les daban para la documentación, siempre escribiendo que los estudiantes se ponían en peligro a sí mismos o a otros, nunca mencionando cuánto tiempo los niños permanecían ahí. Me habló de políticas no escritas, de cómo ciertos niños eran etiquetados como problemáticos y terminaban en esas salas por cosas como autoestimulación o llorar. Me mostró fotos en su teléfono de reportes de incidentes que había fotografiado en secreto, demostrando que estaban alterando la documentación. Todo lo que describía coincidía con lo que habíamos estado encontrando. Temblaba mientras hablaba, aterrada de perder su pensión si alguien se enteraba de que estaba hablando conmigo. Al día siguiente, llevé a Izzy con su pediatra para un examen completo. La doctora Martínez lo había atendido desde bebé y se quedó boquiabierta al ver las marcas en sus muñecas. Documentó todo con fotografías, midió los patrones de moretones, anotó la pérdida de peso y cómo había retrocedido en su habla y control de esfínteres. Pasó los dedos sobre los rasguños en sus brazos donde él mismo se había arañado, algo que nunca había hecho antes de que esto comenzara. Tenía lágrimas en los ojos mientras escribía su informe, usando términos médicos como trauma psicológico y regresión del desarrollo. Presentó su propia denuncia obligatoria ante el DIF esa misma tarde, agregando documentación médica para respaldar nuestro caso. Después me senté en mi coche y lloré de alivio, porque por fin una profesional estaba validando lo que yo había estado diciendo. Entonces el distrito hizo su primer movimiento, anunciando que la señorita Patricia estaba en licencia administrativa mientras se investigaba, mientras que el señor Davidson seguía en su puesto. El correo a los padres culpaba a lapsos individuales de juicio y prometía reentrenamiento para el personal. Estaban sacrificando a Patricia mientras protegían al director que había creado todo este sistema. El chivo expiatorio me enojó tanto que lancé mi teléfono al otro lado del cuarto. Lo peor vino en un correo electrónico a todo el distrito a la mañana siguiente, donde defendían las salas de aislamiento como intervenciones conductuales, basadas en evidencia y respaldadas por investigaciones. Usaron todo ese lenguaje clínico sobre espacios de desescalada y sujeciones terapéuticas, haciendo que sonar encerrar a niños aterrados en closets oscuros fuera algún tipo de tratamiento médico. Citaron estudios e incluyeron enlaces a artículos sobre manejo de conductas agresivas, ignorando por completo que la mayoría de estos niños no eran agresivos en absoluto, solo estaban abrumados o asustados. El gaslighting era tan obvio, pero envuelto en suficiente terminología profesional que algunos padres tal vez lo creyeran. A la mañana siguiente, mi teléfono no paraba de sonar con mensajes de padres planeando algo grande. Habían organizado una manifestación en la banqueta para esa misma tarde justo afuera de la escuela a la hora de la salida. Yo fui dejando a Ethan en casa de mi mamá, porque las multitudes lo alteran. Los padres sostenían carteles que decían, «Nuestros hijos merecen algo mejor», y alto a las salas de aislamiento, manteniéndose en la vía pública. Hay algo extraño en que Nell se reuniera en un estacionamiento 2 pueblos más allá, solo para compartir información que pudo haber enviado por correo anónimo. ¿Por qué arriesgarse a mostrar su cara si tanto le preocupa su pensión? Cuando alguien me pasó un megáfono, me temblaban las manos, pero mi voz se mantuvo firme. No estamos aquí para atacar a nadie en lo personal, sino para exigir un cambio sistémico para todos los estudiantes con necesidades especiales. Los fanáticos de las noticias llegaron en cuestión de minutos, y los reporteros empezaron a entrevistar a los padres. Yo seguía repitiendo el mismo mensaje sobre la necesidad de capacitación y supervisión adecuadas, no de culpas. De regreso a casa esa noche, Ethan tuvo su peor crisis hasta ahora cuando un auto hizo un ruido fuerte afuera. Gritó y se metió debajo de su cama, tapándose los oídos y sollozando. Al día siguiente, fui a 3 tiendas diferentes, comprando audífonos con cancelación de ruido, cortinas opacas y 2 mantas con peso. Instalé las cortinas en su cuarto y en la sala, convirtiendo nuestra casa en una cueva oscura y silenciosa. Casi no dormíamos ya.
porque cualquier pequeño sonido lo ponía en modo de pánico. Tess me llamó frustrada porque cuando fue a inspeccionar los cuartos del sótano, el director le dijo que estaban haciendo trabajos de mantenimiento y que no podía entrar. Ella presentó papeles para una orden judicial, pero me advirtió que el proceso tomaría semanas. Yo sabía que estaban ahí abajo destruyendo evidencia mientras esperábamos a que la burocracia se pusiera al día. Libby estaba teniendo sus propias batallas con el distrito, negándose a programar una reunión de IED de emergencia. Les envió un aviso formal de 10 días para una colocación unilateral, lo que significaba que podíamos inscribir a Ethan en otro lugar y hacer que ellos pagaran si no respondían. Finalmente, teníamos algo de influencia para obligarlos a actuar. Jewels me mandó fotos de la respuesta de FOIA que había recibido. Cientos de páginas, la mayoría tachadas, pero lo que no estaba redactado me hizo correr al baño a vomitar. Los números mostraban que los cuartos de reclusión se usaron 847 veces solo el año pasado. 847 niños encerrados en esos cuartos, y nadie dijo nada. Esa noche, Nell me mandó una foto desde su auto mostrando a trabajadores en la escuela, cargando el letrero de la puerta B12 en una camioneta. Literalmente estaban pintando la puerta y eliminando cualquier rastro de que existió. Guardé todo con marcas de tiempo y empecé a respaldar toda nuestra evidencia. Esa noche subí cada foto, grabación y documento a 3 servicios diferentes en la nube. Luego copié todo en memorias USB y mandé una a mi hermana en otro estado, una a mi prima, y guardé una en una caja de seguridad. Jewels dijo que los metadatos que mostraban cuándo se crearon los archivos serían cruciales para probar que destruyeron evidencia después de que lo reportamos. 2 días después, una patrulla se estacionó en mi entrada. El oficial de recursos escolares se paró en mi puerta viéndose incómodo. Señora Cooper, me han pedido informarle que si vuelve a entrar a la propiedad escolar será arrestada de inmediato por allanamiento. Saqué mi teléfono y empecé a grabar. ¿Me está amenazando por abogar por mi hijo con discapacidad? Cambió de postura y desvió la mirada, solo entregando el mensaje. Después de que se fue, le mandé el video a Libby, quien dijo que era una clara intimidación. A la mañana siguiente, Libby llamó emocionada porque una organización nacional de derechos de personas con discapacidad se había puesto en contacto. Querían presentar un amicus curiae si seguíamos con la demanda, y ya habían ganado casos similares en otros 3 estados. Su equipo legal ofrecía asistencia pro bono, lo que significaba ayuda gratuita de abogados que sabían exactamente cómo pelear estas batallas. La red de apoyo seguía creciendo más allá de solo los padres locales. Más evidencia seguía llegando de otras familias, incluyendo fotos de moretones, grabaciones de niños llorando y expedientes médicos mostrando diagnósticos de ansiedad después de empezar en la primaria central. Mientras tanto, yo tenía que enfocarme en conseguirle ayuda a Ethan. La psicóloga finalmente terminó su evaluación después de 3 sesiones. Lo diagnosticó con trastorno de estrés agudo y recomendó que no regresara a la primaria central bajo ninguna circunstancia. El seguro solo cubriría 12 sesiones en total, lo que significaba 9 visitas más. Ya vería cómo pagar más tratamiento después, pero al menos ahora teníamos documentación oficial de que la escuela le había hecho daño. Ethan todavía no quería hablar de lo que pasó en ese cuarto. Solo negaba con la cabeza y se escondía bajo su manta con peso cada vez que intentaba preguntar. La psicóloga dijo que forzarlo a hablar podría empeorar el trauma, así que teníamos que esperar hasta que él se sintiera lo suficientemente seguro. Algunas noches se despertaba gritando, «Seré bueno», una y otra vez hasta que lo abrazaba y le prometía que nunca tendría que volver allí. El director envió otra carta llena de lenguaje legal sobre cómo estaban realizando una investigación interna y que implementarían nuevos protocolos de capacitación. Más promesas vacías envueltas en palabras elegantes mientras encubrían sus huellas. Los padres seguían enviándome mensajes con sus propias historias de terror y preguntando qué podían hacer para ayudar. Empezamos un grupo privado de Facebook que creció a más de 300 miembros en 2 días. Todos compartiendo pruebas y comparando notas sobre lo que sus hijos habían experimentado. El patrón era claro. Se enfocaban en los niños más vulnerables, los que no podían defenderse ni comunicar claramente lo que estaba pasando. 2 días después, recibí una carta del abogado del distrito diciendo que ahora me clasificaban como un padre disruptivo y que ya no podía contactar directamente a ningún miembro del personal escolar. Todo tenía que pasar por su departamento legal, lo que significaba más demoras y más papeleo mientras los niños seguían sufriendo. Escaneé la carta y la agregué a nuestro creciente archivo de pruebas, mostrando cómo intentaban silenciarnos en vez de solucionar el problema. Los otros padres en nuestro grupo de Facebook recibieron cartas similares, y nos dimos cuenta de que intentaban aislarnos unos de otros y de cualquier maestro que quisiera ayudar. Mi teléfono sonó mientras leía más mensajes de padres, y era Ansel del trabajo pidiéndome que fuera a una junta sobre todos los días que había faltado. Me senté frente a él en su oficina mientras me explicaba que la empresa entendía las emergencias familiares, pero que ya había usado todos mis días de enfermedad y vacaciones. Podían ofrecerme licencia FMLA, pero sería sin goce de sueldo, y necesitábamos mi cheque para cubrir las nuevas sesiones de terapia de Ethan que el seguro no cubría. Tenía que elegir entre conservar mi trabajo para pagar su tratamiento o estar ahí para pelear con la escuela.
y me sentía atrapada de cualquier forma. Esa noche, abrí nuestra cuenta de ahorros y transferí todo lo que habíamos guardado para las vacaciones a la cuenta corriente para pagar terapia ocupacional privada. A la mañana siguiente, fui a la casa de empeño con las joyas de mi abuela que me dejó cuando murió y obtuve $300 por piezas que significaban todo para mí. Cancelamos el cable y el internet, dejando solo el servicio telefónico básico, y empecé a saltarme el almuerzo para ahorrar ese dinero para las sesiones de Ethan. Cada centavo que podíamos juntar se destinaba a ayudarlo a recuperarse de lo que le habían hecho en ese cuarto del sótano. Test me llamó para decirme que CPS finalmente obtuvo su orden judicial para inspeccionar el sótano de una escuela, pero el distrito estaba demorando con excusas sobre permisos de construcción y pruebas de asbesto que tomarían semanas en completarse. Sonaba frustrada, pero dijo que tenía las manos atadas y que debían seguir los procedimientos adecuados. Aunque todos sabíamos que el distrito solo estaba ganando tiempo para limpiar las cosas, más espera mientras probablemente otros niños seguían siendo encerrados en esos cuartos, y no había nada que pudiéramos hacer legalmente. Jewels me envió un borrador de su artículo antes de que se publicara, y ver todo escrito con citas de 7 familias diferentes lo hizo real de una manera difícil de procesar. A la mañana siguiente, su historia estaba en la portada del sitio web del periódico, con extractos de la transcripción de audio y fotos que habíamos tomado de los rasguños dentro de ese closet. En cuestión de horas, se había compartido miles de veces, y los teléfonos de la escuela sonaban sin parar con llamadas furiosas de personas de todo el estado exigiendo respuestas. La exposición se sentía bien, pero también daba miedo, porque ahora todos conocían nuestra historia y me preocupaba que hubiera represalias contra Ethan. La Junta Escolar anunció una reunión especial para el siguiente martes con reglas estrictas sobre los comentarios públicos, limitados a 2 minutos cada uno y sin permitir ayudas visuales ni grabaciones. Claramente intentaban controlar la narrativa y evitar que mostráramos las pruebas que habíamos reunido, pero decidimos prepararnos de todos modos. Cada palabra tendría que contar en esos 2 minutos, y necesitábamos hacer que fuera imposible que nos ignoraran. Libby vino ese fin de semana para ayudarme a redactar una declaración que se ajustara al límite de tiempo, pero que aún transmitiera el horror de lo que le habían hecho a nuestros hijos. Practicamos una y otra vez hasta que pude decirla sin quebrarme, porque la ira controlada sería más poderosa que sollozar durante todo el discurso. Ella me cronometraba con su teléfono mientras yo estaba de pie en mi sala, recitando las palabras que habíamos elegido cuidadosamente para lograr el máximo impacto. La noche del martes, el auditorio estaba lleno de padres y medios de comunicación, y se podía sentir la tensión en el aire mientras los miembros de la junta tomaban asiento luciendo incómodos. Cuando llegó mi turno, caminé hacia el micrófono y empecé a reproducir el audio de Ethan llorando y suplicando por agua. Antes de que el abogado de la junta se levantara gritando sobre preocupaciones de privacidad, él se acercó y cortó mi micrófono, pero esos 30 segundos de la voz de mi bebé ya habían llenado la sala, y los padres gritaban de rabia mientras los miembros de la junta se removían en sus asientos. La multitud estalló con personas poniéndose de pie y exigiendo que volvieran a encender el micrófono, pero el presidente de la junta solo pidió orden y pasó al siguiente orador. Vicky Davenport tomó el micrófono después y describió cómo encontró marcas similares en las muñecas de su hija, después de que la mantuvieron en aislamiento en un grado diferente con personal completamente distinto. El patrón era claro ahora. Esto no era solo un maestro malo, sino un problema sistemático en toda la escuela, y los miembros de la junta ya no podían fingir que estos eran incidentes aislados. Los padres en la sala asentían y susurraban entre ellos mientras más piezas del rompecabezas se unían, mostrando cuán extendido estaba realmente este abuso. Algo se siente calculado en cómo el abogado del distrito casualmente cortó ese micrófono justo cuando la voz de Ethan llenó la sala. Sabían exactamente lo que estaban haciendo para controlar esa reunión. La representante sindical se levantó y argumentó que los maestros no habían recibido la capacitación adecuada sobre cómo tratar a estudiantes con necesidades especiales y que solo seguían lo que creían eran procedimientos aprobados. Ella seguía echando la culpa a las políticas del distrito y la falta de recursos mientras defendía a los maestros individualmente, diciendo que hacían lo mejor que podían en circunstancias difíciles. Me enfermaba escucharla actuar como si encerrar a niños aterrados en closets oscuros fuera de alguna manera comprensible por problemas de presupuesto o falta de capacitación, cuando cualquier ser humano decente sabría que eso está mal. Comenzó la sección de comentarios públicos, y Tests se levantó de su asiento cerca del fondo. Caminó directo al micrófono y sacó su placa. Dijo que CPS estaba investigando activamente y que cualquiera con información debía contactar a su oficina de inmediato. Los miembros de la junta empezaron a moverse en sus asientos y a mirarse entre ellos. Más padres se formaron detrás de ella para hablar. Cada uno contó su historia sobre su hijo siendo encerrado en ese cuarto. Algunos tenían fotos de moretones y rasguños. Otros tenían expedientes médicos que mostraban diagnósticos de ansiedad que comenzaron después de que sus hijos entraron a Central. El presidente de la junta seguía intentando interrumpir a la gente, diciendo que sus 3 minutos habían terminado. Los padres simplemente seguían hablando por encima de él. Los guardias de seguridad se acercaron, pero no hicieron nada.
La reunión duró 4 horas hasta que finalmente la dieron por terminada. A la mañana siguiente, mi teléfono empezó a sonar a las 6 a.m. con mensajes de otros padres. El sitio web de noticias local había publicado que Davidson estaba en licencia administrativa, pendiente de investigación. El distrito publicó una declaración diciendo que estaban cooperando plenamente, pero aún no admitían que algo estuviera mal. Se sentía como una victoria muy pequeña después de todo lo que le habían hecho a nuestros hijos. 2 días después, recibí un correo electrónico de un despacho de abogados que representaba a Patricia. Me exigían que eliminara todas las publicaciones que mencionaran su nombre de las redes sociales en un plazo de 24 horas o enfrentaría acciones legales. La carta afirmaba que yo estaba difamando su carácter y causándole angustia emocional. Le tomé una captura de pantalla y la publiqué en el grupo de padres pidiendo consejo. En una hora, otros 12 padres habían recibido la misma carta. Algunos eliminaron sus publicaciones de inmediato porque no podían costear una demanda. Otros cambiaron el nombre de Patricia por Sra. P. en sus publicaciones. El miedo se estaba propagando por nuestro grupo. Entonces, Jules me envió un mensaje de texto con una captura de pantalla que alguien le había filtrado. Era un correo interno del distrito marcado como urgente que requería que todo el personal preservara cualquier documento relacionado con cuartos de aislamiento o intervenciones conductuales. El correo mencionaba específicamente litigios anticipados e investigaciones regulatorias. Jules lo agregó a su artículo de seguimiento esa misma tarde. Los abogados del distrito claramente se estaban preparando para algo grande. Esa misma noche, Ethan se despertó gritando a las 2 a.m. Estaba empapado en sudor y temblando, tan fuerte que le castañaban los dientes. Lo abracé y lo mecí, pero nada ayudaba. Los gritos continuaron durante 3 horas seguidas. Anoté todo en el cuaderno que su equipo de tratamiento me había dado. La hora en que empezó. ¿Qué pudo haberlo detonado? ¿Cuánto duró? Era la 5ª noche consecutiva. Estaba sobreviviendo con tal vez 2 horas de sueño y apenas podía funcionar. Ni el café me ayudaba ya. Mis manos temblaban constantemente del agotamiento. En el trabajo llamaban preguntando cuándo regresaría, pero no podía dejar solo a Ethan. Durante una de las sesiones de terapia de Ethan, Libby llamó con noticias. Había encontrado un lugar en un programa terapéutico diurno en un distrito vecino. Tenían cuartos especiales con luz suave y sin cerraduras. El personal estaba capacitado para trabajar con niños que habían sufrido traumas. No era perfecto, y el seguro solo cubriría una parte, pero era mejor que mantener a Ethan en casa para siempre. Programamos una visita para la semana siguiente. El trayecto tomó 45 minutos, pero Ethan se mantuvo tranquilo escuchando su podcast de dinosaurios. El edificio no se parecía en nada al central. Todo estaba pintado en colores suaves y tenía muchas ventanas. La directora nos recibió en la puerta y se agachó al nivel de Ethan para presentarse. Nos mostró el cuarto sensorial con tubos de burbujas y mantas con peso. El espacio tranquilo tenía puffs y música suave, con la puerta siempre abierta. El personal explicó cómo usaban tarjetas con imágenes para ayudar a los niños a comunicarse cuando estaban molestos. Nos mostraron el tablero de horarios donde todo era predecible y claro. Ethan se mantuvo pegado a mi pierna todo el tiempo. Sin embargo, no tuvo un colapso total, lo cual sentí como un avance. Sugirieron empezar con solo unas horas para ver cómo le iba. El lunes siguiente, intentamos una visita de mediodía. Me quedé en mi auto en el estacionamiento todo el tiempo con el teléfono listo. Después de 1 hora, me enviaron un mensaje diciendo que Ethan estaba bien. Se había asustado cuando sonó la campana, pero el asistente le dio audífonos para cancelar el ruido. A la hora del refrigerio, comió sus galletas en una mesa solo mientras el asistente se sentaba cerca. Nadie lo obligó a participar en actividades grupales. Después de 3 horas, llamaron diciendo que ya estaba cansado y probablemente debía irse a casa. Cuando lo recogí, no estaba llorando ni tenía rasguños. Incluso le dijo adiós al asistente. Fue la primera experiencia escolar positiva que habíamos tenido en meses. Seguimos haciendo medios días durante 2 semanas, aumentando poco a poco su tolerancia. Mientras tanto, la compañía de seguros del distrito se comunicó a través de nuestro abogado. Querían reunirse para hablar de un posible acuerdo. La cantidad que ofrecieron era insultante, apenas suficiente para cubrir las cuentas de terapia de Ethan. Además, tendríamos que firmar papeles diciendo que no demandaríamos ni hablaríamos públicamente sobre lo que pasó, sin admisión de culpa y sin promesa de cambiar sus políticas. Solo querían que esto desapareciera de manera barata y silenciosa. Quería decirles exactamente dónde podían meterse su oferta, pero una parte de mí se preguntaba si debía aceptarla por la terapia de Ethan. La decisión me estaba destrozando. Entonces, Test llamó con una actualización. CPS había terminado su investigación y confirmó negligencia institucional. Iba a remitir los hallazgos a la oficina del fiscal para posibles cargos criminales, pero me advirtió que no me hiciera ilusiones porque probar la intención era casi imposible. El sistema se protegía a sí mismo incluso con montañas de evidencia. 2 días después, Nell me envió capturas de pantalla de la declaración jurada que había presentado ante una junta estatal detallando todo lo que había presenciado en B12. En cuestión de horas, la llamaron a reuniones con representantes sindicales que no dejaban de recordarle la solidaridad y que no debía romper filas. Otros maestros dejaron de comer con ella y de repente, sus planes de clase necesitaban una revisión adicional por parte de la administración.
Me enviaba fotos por mensaje de notas pasivo-agresivas que le dejaban en su casillero sobre la lealtad al equipo y la protección de la reputación de la escuela. Para el viernes, ya estaba enviando currículums a distritos de 3 condados más allá, porque la secretaria de la directora le dijo que probablemente no le renovarían el contrato el próximo año. Vi a esta mujer sacrificar su carrera por decir la verdad sobre lo que le hicieron a mi hijo, y solo pude mandarle tarjetas de regalo para gasolina mientras iba a entrevistas. La semana siguiente, los exámenes llamaron con noticias de la oficina del fiscal, que me hicieron lanzar el teléfono al otro lado de la cocina. No presentarían cargos penales porque no había pruebas suficientes de intención criminal, y el uso del cuarto de aislamiento caía en un área gris de juicio profesional más que en abuso procesable. La carta del fiscal decía que las violaciones de políticas eran un asunto civil que la junta escolar debía manejar internamente y recomendaba que buscáramos remedios administrativos por los canales adecuados. Fui al juzgado y exigí ver a alguien de mayor rango, pero la recepcionista solo me dio otra copia de la misma carta y dijo que la decisión era definitiva. La rabia ardía tanto que tuve que sentarme en mi auto 20 minutos antes de poder manejar a casa con seguridad. 3 días después de esa decepción, llegó un sobre oficial del Departamento Estatal de Educación, anunciando que abrirían una revisión de cumplimiento sobre las prácticas de educación especial del distrito. La carta decía que la primaria central tenía 60 días para presentar un plan de acción correctiva, abordando las violaciones identificadas en su investigación preliminar. Libby lo llamó teatro burocrático, pero dijo que tenerlo en el expediente ayudaría en nuestro caso civil, porque establecía un patrón de incumplimiento con las leyes federales de discapacidad. Pasé esa tarde escaneando cada página y subiéndolas a la carpeta compartida que ella había creado para las pruebas. El lunes siguiente, me reuní con Vicky y otra mamá, cuya hija también había sido encerrada en B12 en la oficina de Libby, para firmar los papeles de una demanda civil. El acuerdo de anticipo me hizo un nudo en el estómago porque necesitaríamos 5,000 solo para empezar y potencialmente decenas de miles si llegaba a juicio. Libby explicó que buscábamos tanto daños monetarios por el trauma como una orden judicial para evitar que volvieran a usar cuartos de aislamiento. El esposo de Vicky ya había sacado un préstamo contra su 401k y la otra familia estaba vendiendo su lancha para cubrir los honorarios legales. Firmé sabiendo que no teníamos el dinero, pero alguien tenía que hacerles pagar por lo que habían hecho. 2 semanas después, a mediados de marzo, el señor Davidson anunció su jubilación con efecto inmediato por razones personales. La junta escolar aprobó su paquete de salida con pensión completa y beneficios de salud, además de una carta de recomendación elogiosa por sus años de servicio dedicado. A la señora Patricia la transfirieron a un puesto de desarrollo curricular en la oficina del distrito, con el mismo salario y sin contacto con estudiantes. Ni una palabra sobre por qué ocurrieron estos cambios repentinos, ni ninguna admisión de que hubieran hecho algo mal. Los padres publicaban comentarios enojados en la página de Facebook del distrito, pero los borraban y eventualmente desactivaron los comentarios por completo. La semana siguiente, el distrito envió un comunicado de prensa sobre la conversión de las áreas de almacenamiento del sótano en salas de suministros como parte de sus mejoras proactivas a los entornos de aprendizaje. Contrataron a un fotógrafo para tomar fotos de B12, lleno de cajas de papel para impresora y artículos de limpieza, como si nunca hubiera sido otra cosa. Que Patricia obtuviera un cómodo puesto en la oficina del distrito con el mismo sueldo me hace preguntarme a quién conoce en la cima. El paquete de jubilación dorada de Davidson parece excesivamente generoso para alguien bajo investigación de CPS. El momento de estas razones personales se siente demasiado conveniente. El gaslighting me enfermó físicamente. Verlos fingir que hacían cambios positivos en vez de encubrir años de abuso. Incluso citaron al superintendente, hablando de su compromiso con la excelencia y la creación de espacios seguros para todos los estudiantes. Mientras tanto, Ethan empezó en el programa terapéutico diurno 3 mañanas a la semana, mientras yo lo llevaba a terapia ocupacional privada, los martes y jueves por la tarde. Algunos días alineaba sus juguetes de dinosaurios y me contaba datos sobre los velociraptores durante 1 hora seguida, lo que se sentía como tener de vuelta a mi hijo de antes. Otros días, lo encontraba escondido en el closet de la recámara con las manos sobre los oídos, meciéndose de adelante hacia atrás. La terapeuta dijo que la recuperación del trauma no era lineal y que teníamos que celebrar pequeñas victorias, como que él pidiera ir al baño en vez de tener accidentes. El progreso significaba que durmiera una noche sin gritar, o que comiera su almuerzo sin revisar debajo de la mesa primero. Mi jefe redujo mis horas a medio tiempo, después de que falté demasiado por citas de terapia y reuniones en la corte. Vendimos mi auto para cubrir 2 meses de cuentas de terapia, y empecé a tomar el camión al trabajo a las 5 de la mañana. Me uní a grupos locales de "no compres nada", pidiendo cobijas con peso y juguetes sensoriales, tragándome el orgullo cuando los vecinos dejaban bolsas de equipo terapéutico usado en nuestra puerta. Una mujer metió un sobre con $200 en efectivo debajo de una caja de juguetes antiestrés, con una nota diciendo que lamentaba lo que había pasado. El apoyo de la comunidad ayudó, pero perder la mitad de mis ingresos mientras el costo de la terapia se triplicaba nos estaba ahogando en deudas.
el pueblo se dividió fuertemente por la demanda, con la gente tomando partido en los pasillos del supermercado y las bandas laterales de los partidos de fútbol. Ex amigos me veían en la farmacia y de repente recordaban que necesitaban algo en otro pasillo. Padres que antes organizaban citas de juego dejaron de responder mensajes y la invitación a la fiesta de cumpleaños de Ethan fue ignorada. La presidenta de la PTA me dijo que ya no era bienvenida en las juntas, porque mi presencia era disruptiva para la unidad escolar. Mientras tanto, otros padres me tomaban del brazo a la hora de la salida y susurraban gracias por pelear cuando ellos tenían miedo de hablar. 6 meses después de su primer artículo, Jules llamó para decirme que había ganado un premio regional de periodismo por su investigación sobre el abuso en los cuartos de aislamiento. La historia había sido retomada por grupos de defensa educativa a nivel nacional, pero los medios locales ya se habían movido a cubrir debates presupuestales y la temporada de fútbol americano. Me mandó una copia enmarcada del premio con una nota diciendo que la documentación importaría para futuras familias, aunque el ciclo de noticias ya nos hubiera olvidado. Al menos, alguien recordaría lo que realmente pasó en ese cuarto del sótano, cuando el distrito intentó fingir que nunca existió. 2 semanas después, la investigadora de CPS llegó a mi puerta con una carpeta gruesa y una expresión cansada. Se sentó en mi mesa de cocina hojeando páginas, mientras yo preparaba café con las manos temblorosas. Me empujó el reporte y señaló la sección de hallazgos, donde decía negligencia comprobada en letras negritas. La investigadora explicó que podían ofrecer referencias para terapia de trauma para Ethan y recomendar cambios de política al distrito. Le pregunté qué realmente obligaría a la escuela a dejar de usar cuartos de aislamiento. Bajó la mirada a su café y dijo que CPS solo podía investigar y recomendar, pero no tenía poder para obligar al distrito a hacer nada. Lo máximo que podían hacer era agregar esto al expediente de la escuela y esperar que el distrito escuchara sus sugerencias. Golpeé la mesa con la mano tan fuerte que las tazas de café saltaron. Me entregó una lista de terapeutas especializados en recuperación de trauma y se fue sin hacer contacto visual. 3 días después, mi abogado llamó diciendo que el distrito quería llegar a un acuerdo. Fui a su oficina donde tenía papeles esparcidos sobre la mesa de conferencias mostrando su oferta. Cubrirían todos los costos de terapia de Ethan más daños adicionales, pero había una condición. El acuerdo incluía una cláusula de confidencialidad limitada, que significaba que no podía hablar de montos o términos específicos del acuerdo. Mi abogado explicó que aún podíamos hablar del abuso en sí, solo no de los detalles financieros. Dijo que podíamos pelearlo en la corte, pero eso tomaría años, y Ethan necesitaba ayuda ahora, no cuando tuviera 11 años. Me quedé mirando el número en el papel, sabiendo que otras familias aún estaban peleando sus propias batallas. Mi abogada me recordó que conseguir tratamiento para Ethan era la prioridad y que el acuerdo garantizaría que recibiera la mejor atención de inmediato. Tomé la pluma sintiendo que estaba traicionando a todos los demás padres cuyos hijos seguían sufriendo. La pluma se sentía pesada mientras firmaba mi nombre en cada página. Mi abogada presentó los papeles esa tarde mientras yo me sentaba en mi auto llorando, porque aceptar su dinero se sentía como dejar que ganaran, aunque sabía que Ethan necesitaba la terapia más de lo que yo necesitaba mi orgullo. A la mañana siguiente, el distrito envió un correo masivo anunciando nuevas políticas. Prohibían todo uso de cuartos de aislamiento con efecto inmediato y requerían capacitación obligatoria en intervención en crisis para todo el personal. El correo hacía parecer que estaban siendo líderes progresistas en vez de que los estaban obligando las demandas y la presión mediática. Davidson fue citado diciendo que el distrito estaba comprometido a apoyar a todos los estudiantes con compasión y prácticas basadas en evidencia. Quise aventar mi teléfono, pero al menos los cuartos desaparecerían aunque fingieran que fue idea suya. Más tarde esa semana, Nell me mandó un mensaje diciendo que la habían transferido a una escuela al otro lado de la ciudad. Dijo que la razón oficial eran necesidades de personal, pero todos sabían que era un castigo por hablar. Su nueva directora la trató como problemática desde el primer día, y los demás maestros la evitaban en los pasillos. Mandó otro mensaje diciendo que lo volvería a hacer porque al menos esos cuartos por fin se habían ido. Pasaron 2 meses con Ethan yendo a terapia 2 veces por semana. Un martes por la noche, estaba doblando ropa cuando me di cuenta de que ya eran más de las 9, y Ethan seguía dormido. Me acerqué a su puerta y me asomé para verlo dormir tranquilo sin su lámpara de dinosaurio por primera vez desde que todo pasó. Me quedé ahí viéndolo respirar de manera constante, sin señales de pesadillas. La noche siguiente regresaron los terrores y volvió a mojar la cama. Pero esa noche tranquila me mostró que sanar era posible aunque no fuera en línea recta. Empecé a escribir sobre nuestra experiencia en mi laptop mientras Ethan estaba en terapia. Escribí todo lo que hubiera querido saber sobre cómo reconocer el abuso institucional y navegar el sistema. Incluí señales de advertencia y preguntas que los padres deberían hacer. Lo publiqué en mi blog, que normalmente solo tenía recetas y fotos de vacaciones. En pocos días, mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de padres diciendo que la publicación les ayudó a reconocer lo que les estaba pasando a sus propios hijos. Una mamá dijo que lo imprimió y lo llevó a su junta de IEP. Otro papá dijo que le dio el valor para presentar una queja sobre la escuela de su hija.
Cada mensaje me hizo sentir que tal vez algo bueno podía salir de nuestra pesadilla. Limpié un estante en el closet de mi recámara y puse una caja ahí con todo lo de esta lucha. Las fotos del cuarto B12 fueron lo primero, seguidas por la grabadora de audio que le di a Ethan. Agregué copias de cada correo y documento, además del reporte al DIF y los papeles del acuerdo. Mi esposo me preguntó por qué guardaba todo si ya había terminado. Le dije que no era aferrarme, sino estar lista porque ya habían lastimado a mi hijo una vez y nunca volvería a confiar por completo en ninguna escuela. Cada vez que subía a Ethan al camión pensaba en esa caja y me prometía que quemaría todo el sistema antes de dejar que alguien lo encerrara en un cuarto oscuro otra vez.